Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches una vez más, amados hermanos. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Es para mí una bendición muy grande una vez más poder estar con ustedes en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Y es para mí un tiempo de bendición, como lo hemos venido diciendo, poder compartir con ustedes en la meditación de la palabra y recordar las palabras del Señor cuando dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recordemos que la palabra que nosotros conocemos por Torah en nuestra Biblia Reina Valera o la Biblia traducidas al español, las traduce como la ley. Pero la verdadera traducción de la palabra Torah, no lo podemos olvidar, es instrucción, las instrucciones de Dios. Este libro de la Torah es el libro de las instrucciones de Dios que están desde Génesis hasta el Apocalipsis, y es la palabra en la cual nosotros debemos meditar de día y de noche. Recuerda que meditar es pensar en esa palabra, es preguntarle al Señor qué es lo que Él nos dice a través de su palabra. Y si nosotros aprendemos a meditar, aprendemos a entender la palabra de Dios, a conocer la palabra del Señor, Él hará prosperar nuestro camino y todas las cosas nos saldrán bien. Hoy vamos a continuar entonces meditando en el libro de la primera carta de Pablo a Timoteo, allí en el capítulo 6. Estamos llegando al final de la primera carta de Timoteo. Hemos venido meditando, hemos venido escudriñando, hemos venido preguntándole al Señor qué es lo que el Señor nos quiere decir y qué quiere que nosotros aprendamos. Recuerda que la palabra de Dios, la Santa Biblia, es el manual de instrucciones para nosotros, para poder nosotros saber cómo debemos cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por lo tanto, hoy vamos a seguir meditando aquí en esta primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, en el versículo 13 en adelante. Vamos a ir mirando hasta dónde logramos meditar, hasta dónde logramos leer y preguntarle al Señor qué es lo que su palabra nos está diciendo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13 del capítulo 6, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Lo primero que empieza Pablo aquí, que continúa diciendo, recuerda que aquí esta palabra son instrucciones. Esta palabra es Torah para nuestra vida. No solamente era una palabra para ateo, es una palabra para ti y para mí. El Señor quiere que nosotros conozcamos su voluntad, y el Señor aquí le está diciendo, nos está diciendo a través de Pablo que Él nos manda. Te mando. Esa es una orden. Dios nos da órdenes. Dios a nosotros como hijos suyos no nos da sugerencias. Él no nos dice si quieres haz o no lo hagas. El Señor nos ordena y nosotros como hijos debemos obedecerle al Señor. El Señor que da la orden. Ahora yo puedo decidir
como individuo, como persona, si obedezco o no obedezco. Pero la consecuencia de mi obediencia o de mi desobediencia se va a ver en mi vida, tanto física como espiritualmente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que el Señor nos manda. Pablo nos dice, te mando delante de Dios, delante de nuestro Elohim. Quiere decir, lo que yo te estoy diciendo a ti, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Elohim mismo, te lo está diciendo Dios mismo. Recuerda que cuando Elías va allí a la presencia del rey Acab, él se presenta, repentinamente Elías aparece en escena, es una persona que no sabemos de dónde salió, pero aparece en escena repentinamente Elías el Tisbita, y él dice, vive Yahweh, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvias sobre la tierra al no ser por mi palabra. ¿Por la palabra de quién? ¿De Isaías? ¿La palabra de Isaías? No, no era la palabra de Isaías, era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Isaías estaba delante de la presencia de Elohim. Y aquí Pablo está delante de la presencia de Elohim. Por eso dice, te mando delante de Dios, de Elohim, delante del Rey de Reyes, el que da vida a todas las cosas. No te estamos hablando de cualquier Dios, no te estamos hablando de cualquier deidad, no te estamos hablando de cualquier cosa que el hombre ha creado para adorar, sino te estamos hablando, el Señor nos está diciendo que Él es el creador y el que da vida a todas las cosas. Nadie más puede dar vida, nadie más puede cambiar, nadie más puede hacer todas las cosas, sino solamente Yahweh, nuestro Elohim. Y aquí lo está diciendo Pablo, te mando delante de Dios, el que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, y de Yahshua HaMashiach, delante de Dios el Padre y delante de Dios el Hijo. Te estoy ordenando delante de Dios mismo, el Padre y el Hijo, que el Padre que da vida a todas las cosas, el Hijo da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, como aquel que vivió en nosotros en los días de su carne, dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Está hablando del Cristo, está hablando del Mesías, está hablando de aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que aún estando delante de Poncio Pilato, ¿sabes tú quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Poncio Pilato era el que tenía el poder para sentenciar a una persona a muerte o para declararla inocente. Este hombre allí, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, estaba delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato empezó a indagarle al Señor sobre lo que él era. El Señor dio testimonio. El Señor dio testimonio de la buena profesión delante de él, de lo que él era, de quién era y a qué había venido. Ahora, Poncio Pilato dijo, yo no hallo ningún delito en Hamashiach, yo no hallo ningún delito en Yahshua, en Jesús, por lo tanto lo voy a soltar y lo voy a dejar ir. Pero este hombre, aún viendo que nuestro Señor Jesucristo era inocente, se dejó influenciar por los de afuera, se dejó influenciar por los religiosos, se dejó influenciar por el hombre y él perdió toda autoridad. Pero estaba delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, aquel que había venido para rescatar y para dar vida a toda la humanidad. Y aquí Pablo nos está diciendo, mire, te mando
El Señor te está diciendo, te mando a través de Pablo. El Señor nos manda que nosotros, ¿a qué? A que guardemos la misbad, a que guardemos el mandamiento. Guarda el mandamiento. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a guardar el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros? A que nosotros conozcamos su palabra, a que nosotros escudriñemos su palabra, a que nosotros meditemos su palabra y a que nosotros vivamos su palabra y prediquemos su palabra. Este es el mandamiento. Y por todo el mundo y predica del evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos está dando a nosotros, que nosotros debemos cumplir? El mandamiento que el Señor nos da a nosotros es prediquen el evangelio. Lleven el mensaje de las buenas noticias de salvación. ¿Por qué? Porque si la gente escucha el mensaje de salvación, esa gente se va a arrepentir. Muchos se arrepentirán, creerán y volverán su mirada hacia Hamashiach, hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, y serán salvos. Esa es la voluntad de Dios, nuestro Elohim. La voluntad de Dios, nuestro Elohim, no es que ninguno, esa es la voluntad, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el mandamiento? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan por todo el mundo y lleven las buenas nuevas de salvación. Ese es el mandamiento. Ahora, el mandamiento no solamente es predicar. Yo tengo que guardar la palabra de Dios. Ese es el mandamiento. Que guardemos la palabra del Señor. Por eso hemos estado hablando cuando dice Josué 1:8, que dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guardar el mandamiento sin mancha. No podemos pisotear, no podemos manchar, no podemos tergiversar la palabra, no podemos cambiar la palabra del Señor, es sin mancha ni reprensión. Que no se cambie, que nadie pueda hablar mal de la palabra del Señor por causa de nosotros. ¿Saben lo que está pasando hoy por hoy? Muchas personas están pisoteando la palabra del Señor, están pisoteando el evangelio, están pisoteando la sangre preciosa que Cristo vertió en la cruz del Calvario, porque ellos están enseñando como mandamiento doctrina de hombre, algo que el Señor no mandó. Y aquellos que están negociando, aquellos que están adulterando la palabra de Dios, aquellos que la están medrando, ellos responderán delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, por toda su maldad, por lo que ellos han hecho. Por eso aquí el Señor dice que guardemos el mandamiento sin mancha ni reprensión, que nadie hable mal de nosotros por causa de nuestro testimonio, que nadie hable mal del Señor por causa de nuestro testimonio, que nadie hable mal del evangelio por causa de nuestro testimonio. Y Pablo lo está diciendo claramente, que delante de Dios nuestro Elohim y de nuestro Señor Jesucristo, el cual que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahora dice, sigue diciendo, dice, sin mancha y represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach? La aparición es cuando Él regrese, cuando Él venga a arrebatar su iglesia,
a llevarse a su pueblo, a tomarnos a nosotros que hemos sido lavados en la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Cuando Él venga y arrebate su iglesia, entonces nosotros estaremos con Él eternamente y para siempre. Es el momento de que Él va a venir, su aparición para nosotros, no al mundo. Él no se va a manifestar al mundo entero. Él va a venir y se va a llevar su iglesia, va a tomar su iglesia, la va a arrebatar y vamos nosotros a estar con el Señor eternamente y para siempre. ¿Cómo va a ser? En un abrir y cerrar de ojos cuando nadie lo espere, al sonido de la final trompeta, al sonido del final shofar. El Señor vendrá y se llevará a su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hasta ese momento nosotros debemos guardar el mandamiento sin mancha y sin reprensión. Ahora, mira lo que dice el Señor, aquí ya algo que ya nos hemos adelantado. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Él se va a aparecer, Él va a tomar, y una vez después de que haya tomado su iglesia, que nos lleve a su presencia, que nos lleve a las bodas del Cordero, volverá, y entonces allí regirá las naciones con vara de hierro y las desmenuzará como vasija de alfarero. ¿Qué quiere decir regir las naciones con vara de hierro y desmenuzarlas como vasija de alfarero? Él vendrá a reinar con justicia y a quebrantar todo orgullo y toda vanidad. Él será, Él acabará, en el tiempo de Él no habrá guerra, en el tiempo que el Señor Jesucristo esté sobre la faz de la tierra, serán un reinado de 1000 años de paz. Los hombres no se prepararán más para la guerra y las armas de guerra se convertirán en herramientas de labranza. Por lo tanto, nosotros que seamos transformados antes de su segunda venida, estaremos con el Señor siempre. Ahora, mira lo que sigue diciendo, ya vamos acabando. Dice, al único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Dios. Dios, nuestro Elohim, es inmortal. Él ha sido desde el principio hasta el fin. Él no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno y para siempre. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Dios el único y soberano Dios. No hay sino un solo Dios. No hay dos ni un Dios con tres cabezas. Es un solo Dios manifestado en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Pero es uno solo. Él es el único inmortal. Ahora, gracias a su misericordia, Él nos ha dado vida eterna. ¿Cómo nos da vida eterna? A través de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach, lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, en ese momento el Señor te está otorgando la vida eterna. ¿Hemos de partir de este cuerpo? Sí. Hemos de partir de este cuerpo, pero en el momento en que vayamos a la presencia del Señor, entonces estaremos con Él eternamente y para siempre. Es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inasequible. Aquí estamos hablando del Dios Todopoderoso. La Biblia dice, a Dios nadie, escúchame esto bien, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el Padre, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach,
Él lo ha dado a conocer. El que tiene el Hijo tiene la vida. El Señor dice que el Hijo y el Padre uno solo son. Él dice, yo y mi Padre somos uno solo. Recuerda que allí Tomás le pregunta, le dice, creo que fue Tomás o Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios no lo podemos ver, espiritualmente hablando, no lo podemos ver y seguir viviendo. Pero nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, nos lo ha dado a conocer. De tal manera que aunque no lo vemos, yo no sé si tú estás viendo a Jesús, yo no sé si tú estás viendo a Yahshua, yo no sé si tú ves al Señor Jesucristo, pero aunque yo no lo vea, sé que Él está aquí. Aunque no lo vea, sé que Él es quien me ha dado a conocer al Padre. Y aunque no vea al Padre, y no vea al Hijo, y no vea al Espíritu Santo, puedo entender que Hamashiach es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Solamente a través de nuestro Señor Cristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Aquel Padre que habita en luz inaccesible y que nos ha sido dado a conocer por nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea la honra, el imperio y sempiterno. Amén. Recuerda, mira, Él dice aquí dice Pablo, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea la honra. ¿A quién es la honra? ¿Para quién es la honra? La honra es para Dios nuestro Elohim. El imperio es para Dios nuestro Elohim. El imperio sempiterno, o sea, el imperio eterno. ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? Dios nuestro Elohim, nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Él vino, a Él le ha sido dado el reino. Toda potestad, dice el Señor, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Pablo nos está diciendo, o el Señor nos está diciendo a través de Pablo, que nosotros debemos guardar el mandamiento, debemos guardar la palabra de Dios, debemos obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. Tú tienes la opción de obedecerle, tienes la opción de aceptarle, o tienes la opción de desobedecerle y tienes la opción de rechazarle. Pero quiero decirte una cosa, cuando el Señor manda algo, es de estricto cumplimiento. Si tú no lo quieres cumplir, no lo cumplas. Pero quiero decirte una cosa, aquella persona que rechaza la voluntad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, dada a través de nuestro Señor Jesucristo, que rechaces tú el sacrificio, no hay ningún lugar para el arrepentimiento después que tú vayas a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, hecho hombre. Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida, solamente a través de Él. Si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que tú estás alejado de la ciudadanía de Dios. Nadie podrá entrar, nadie, absolutamente nadie podrá entrar a la presencia de Dios, al reino de Dios, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Yo no sé si tú ya le has entregado tu vida al Señor,
Pero si no lo has hecho, mi amado hermano, mi amado amigo, amiga que me escuchas, si aún no has entregado tu vida, este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás mañana no venga para ti. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde vas a pasar la vida eterna? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Solamente dos lugares. El uno llamado el seno de Abraham, la presencia de Dios, y el otro llamado el lugar de tormento. Tú decides. Nosotros escogemos. El Señor dice en su palabra, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. ¿Quieres escoger la bendición? ¿Quieres escoger al Señor Jesús? Recíbelo en tu corazón si aún no lo has hecho. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador y entonces tendrás la oportunidad de la vida eterna. Si quieres entregarle tu vida, no solamente te voy a invitar a que hagas una oración de fe, yo te invito, el Señor nos da la palabra, yo te invito a que lo aceptes. La palabra del Señor dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, que confesares con tu boca que Dios le levantó los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Quieres recibirle? Solamente necesitas hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. Dile en este momento, con fe, con todo tu corazón, dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Perdóname, entra en mi corazón, cambia mi vida y haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios está a tu lado en este momento, que Dios te ha cambiado, que Dios te ha hecho una nueva criatura y más aún, Dios te ha hecho su hijo o su hija. Ahora eres hijo o hija de Dios. Recuerda que Juan 1:12 dice más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora eres hijo. Y como hijo, tienes privilegios. Y para que tú puedas recibir esos privilegios, te voy a dar simplemente 3 sugerencias. Número 1, habla con Dios en oración. Es un privilegio hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo, como se habla con un padre. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracia, tus necesidades. Habla con Él. Y ten la certeza que Dios está a tu lado para escucharte y para responder tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia. Escudriña la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, una iglesia, una quejila, una congregación donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo
desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no sabes de un lugar donde congregarte, quieres saber de un lugar en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de una palabra viva y eficaz desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Y es mi oración en este momento que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, aquí desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.